Hoy te quiero hablar rápidamente sobre el apalancamiento. He estado pensando mucho en esta palabra, apalancamiento, y qué significa realmente poner esto en práctica. El conocimiento detrás de cómo aprovechar este concepto del apalancamiento. Lo primero que te quiero compartir es que estoy tratando de hacer un cambio de mentalidad. Llevo más o menos como 6 meses intentando hacer un cambio de mentalidad en mi comportamiento como emprendedor, como empresario, como líder. Y es pasar de pensarme como un emprendedor creativo o un productor, porque yo vengo de una larga experiencia de producción audiovisual. Entonces, es muy fácil para mí pensar como productor, o como creador, o como constructor de algo. Pero últimamente he estado intentando pensar mucho más como inversionista. Y lo que tienes que saber es que todo el tiempo estás tomando decisiones de inversión, lo sepas o no. Inviertes tu tiempo, inviertes tu creatividad, inviertes tu inteligencia, inviertes tus recursos, inviertes tu atención y tu enfoque. Y cuando empiezas a no solo a ver todo como una oportunidad de inversión, sino a decidir con mucho cuidado en dónde inviertes tu tiempo, tu energía, tu creatividad, tus recursos, en dónde inviertes, ahí es cuando empieza a ser importante esta palabra de apalancamiento. En pocas palabras, ¿qué es el apalancamiento? Es hacer más con lo mismo. Por ahí escuché unas personas que decían, es hacer más con menos, pero no. Es hacer más con lo mismo. Si ya tengo esto y lo voy a poner aquí o lo voy a poner acá, ¿en dónde voy a tener un retorno más grande? Y el apalancamiento depende de las decisiones que tomes de dónde invertir. Y hay 3 principales fuentes o 3 principales palancas que nos ayudan a hacer más con menos. La primera es el contenido. El contenido está revolucionando desde hace muchos años el mundo entero, no solo el mundo del entretenimiento o el mundo de las noticias o el mundo de cómo se consume información, sino el mundo del capitalismo en general, el mundo del libre mercado y cómo nos expresamos y cómo nos comportamos y cómo compartimos las cosas que para nosotros son importantes. Para cualquier líder, para cualquier negocio, para cualquier proyecto en general, incorporar el contenido de alguna manera va a ser una fuente muy grande de apalancamiento. Esa es la diferencia entre tener un video, es decir, el mismo video que costó los mismos recursos y el mismo tiempo en producirse y el mismo presupuesto inclusive. Puede tener muy poco apalancamiento o puede tener mucho apalancamiento, pero eso depende de cómo llegas a las otras personas. Entonces, si tienes un video que se hace viral, el apalancamiento de ese video puede ser exponencialmente ilimitado. Mientras siga creciendo, puedes ver un crecimiento que definitivamente es un crecimiento bajo los términos de hacer más con lo mismo. El segundo punto es el talento humano. ¿Cómo haces equipo con personas que aportan a lo que tú estás haciendo y que convierten tu proyecto en algo mucho más grande de lo que tú solito podrías hacer? El apalancamiento a través del talento humano es una de las fuentes de apalancamiento más antiguas, más naturales, más esenciales al desarrollo de la humanidad y a la creación de riqueza en la historia de la humanidad en general. Siempre que puedas hacer equipo con alguien, que colabore contigo y que ponga su inteligencia, que ponga su creatividad, que ponga lo que puede hacer su mente o lo que pueden hacer sus manos para aportar algo al proyecto, ese proyecto siempre va a ser mucho más grande y va a tener un potencial de crecimiento mucho mayor de lo que puede hacer una sola persona. El tercer punto es el código. El código es similar al contenido. Es un formato, un medio que democratiza el costo de entrada a esa tecnología. Entonces, entre más fácil es acceder a crear o a consumir o a utilizar herramientas hechas con código, y entre más fácil es acceder a poder crear y distribuir contenido, más podemos utilizar estas fuentes de apalancamiento
la humanidad entera para beneficiarse y crear nuevos trenes de riqueza a los cuales mucha gente se puede subir. Entonces, en el código tenemos cosas como aplicaciones. Las aplicaciones que podemos descargar y utilizar en nuestro celular aumentan el valor del celular y no incrementan su costo. Entonces, eso es una manera de hacer más con lo mismo. Yo puedo descargar una aplicación de edición de video y de corrección de color y puedo vender proyectos de edición de video y de postproducción y mejorar el color y mejorar el sonido de videos que producen otras personas, por ejemplo. Y entonces puedo hacer que sea más rentable invertir en una tecnología como esta gracias al código que se le puede instalar en el sistema operativo. Pero no solo es el código, no solo son aplicaciones o herramientas que utilizamos en formas de aplicación. También es, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial y las tecnologías que se derivan de la inteligencia artificial como una palanca para hacer más con menos, una fuente de apalancamiento para crecer en nuestro negocio sin que tengamos que invertir más? Y están también los embudos de ventas. Utilizar herramientas de embudos de ventas o utilizar herramientas, por ejemplo, de marketing de correo electrónico, cadenas automatizadas de correo electrónico que le recuerdan a tus prospectos de tus ofertas y que después de ciertos correos electrónicos terminan siendo un cliente, o herramientas como ClickFunnels, que es código diseñado para que vender en Internet sea más fácil. Cuando empiezas a utilizar estas herramientas, estás automáticamente utilizando el apalancamiento en tu vida. Y cuando empiezas a pensarte a ti mismo como inversionista, empiezas a fijarte con más cuidado y a ser mucho más preciso y a priorizar con más atención en dónde estás invirtiendo tus recursos, tu tiempo, tu creatividad. Y por último te quiero dejar con este pensamiento que a mí me ha ayudado muchísimo. Para que tú puedas tener el espacio de contemplar nuevas oportunidades o para que puedas empezar distinto a pensar en dónde pongo mi tiempo, en dónde pongo mi dinero, primero probablemente le tengas que decir que no a muchas cosas y tengas que eliminar muchos hábitos que te hacen posicionar o invertir incorrectamente tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu energía, tu creatividad. Para poder invertir lo que tienes, primero tienes que dejar de gastar o invertir en lugares equivocados lo que ya tienes, los recursos que tienes, sea dinero, pero también tu energía y tu tiempo. Entonces, este es un pensamiento que me ha ayudado mucho. Lo que rechazas define tu poder. Tu poder de invertir en nuevas cosas para que puedas modificar la realidad maleable y que tengas la vida que quieres tener. Tienes que invertir en nuevas cosas o tienes que invertir de manera diferente tu tiempo, tu dinero, tus recursos y tu energía. Pero para eso, primero tienes que dejar de desperdiciarlo, porque seguramente lo estás desperdiciando. Para primero invertir correctamente tienes que dejar de gastar en cosas que no son consideradas técnicamente una inversión, porque no te están regresando y aportando de regreso. Y para eso tienes que decir que no. Entonces quería cerrar con eso, porque muchas veces cuando decimos que no, recuperamos nuestra autonomía, recuperamos nuestra independencia, nuestra libertad para poder hacer cosas nuevas. A lo que le dejas de poner atención, abre un espacio mental que te permite ponerle atención a algo nuevo y más importante y más con más apalancamiento. Pero antes de hacer eso, le tienes que decir que no a muchas cosas y eso cuesta trabajo porque a veces estos hábitos en donde gastamos nuestra energía y gastamos nuestro dinero y nuestra creatividad son parte de nuestra identidad actual. Y muchas veces tenemos que, algo así como una serpiente que cambia de piel, tenemos que dejar ir nuestra antigua identidad para poder tener un nuevo espacio, una nueva brújula moral de principios y valores que rigen tu nuevo comportamiento y entonces puedes invertir en las cosas correctas. Entonces, mucho cuidado a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Y posiblemente si estás haciendo una transición, lo más importante es a qué le dices que no. ¿Por qué? Porque lo que rechazas define tu poder.